Hay algo que nadie te ha dicho con suficiente claridad, y hoy voy a decírtelo sin rodeos. Estás perdiendo influencia cada vez que abres la boca innecesariamente. Cada palabra de más que pronuncias, cada explicación que no pedían, cada defensa que construyes antes de que alguien te ataque, te está costando respeto, credibilidad y poder personal. Y lo más grave de todo es que no lo sabes. O peor aún, lo sabes pero no has hecho nada al respecto. Bienvenido. Mi nombre es Brian Tracy, y en los próximos 90 minutos voy a compartir contigo uno de los principios más transformadores que he estudiado, aplicado y enseñado durante más de 4 décadas de trabajo con líderes, empresarios, profesionales y personas que decidieron dejar de vivir a medias. Este principio tiene un nombre sencillo, pero una profundidad que muy pocos logran comprender en su totalidad. Habla menos y convence más. Y quiero que desde este momento, desde este preciso segundo, decidas si vas a escuchar con toda tu atención o si vas a dejar pasar otra oportunidad más de cambiar el rumbo de tu vida. Porque las oportunidades no esperan, las personas que te rodean no esperan, el tiempo no espera, y tú llevas demasiados años esperando el momento perfecto para convertirte en quien realmente puedes ser. Piensa en la última vez que estuviste en una conversación importante. Quizás fue con tu jefe, con tu pareja, con un cliente, con un amigo al que querías convencer de algo. Abriste la boca, comenzaste a hablar, y en algún punto sentiste que la otra persona se desconectó. Sus ojos se fueron a otro lado. Su lenguaje corporal cambió. Y aunque tú seguías hablando, aunque tus palabras seguían saliendo, sabías, en algún lugar profundo de tu interior, que ya habías perdido esa conversación, ya no te estaban escuchando. Y sin embargo seguiste hablando, porque no sabías qué más hacer. Ese momento exacto en que la otra persona dejó de escucharte, es el momento que vamos a estudiar hoy. Vamos a entender por qué ocurre, qué lo provoca, y sobre todo qué tienes que hacer diferente para que nunca más vuelva a suceder. Porque aquí está la verdad que muy pocos quieren escuchar. El problema no es lo que dices. El problema es cuánto dices, cuándo lo dices, y por qué lo dices. Y cuando empieces a comprender esa diferencia, todo cambia, tu carrera cambia, tus relaciones cambian, tu autoestima cambia, la forma en que el mundo te percibe cambia. Porque el mundo no responde a tus palabras. El mundo responde a tu presencia. Y la presencia no se construye hablando. La presencia se construye dominando el arte del silencio estratégico. Ahora bien, quiero que te hagas una pregunta antes de continuar. Una pregunta que puede ser incómoda pero que necesitas responder con honestidad. ¿Cuántos años llevas usando la palabra como escudo en lugar de como herramienta? ¿Cuántas veces has llenado el silencio con palabras vacías porque el silencio te incomoda, porque temes que si no hablas perderás el control de la situación, porque crees que hablar más significa convencer más? Reflexiona ahora mismo, porque esa creencia profundamente arraigada de que más palabras producen más impacto, es precisamente la creencia que te ha estado frenando. Es el hábito silencioso que te ha robado influencia durante años sin que te dieras cuenta. Y escucha lo que te digo. No son los grandes errores los que destruyen tu vida, no es el fracaso masivo, no es el momento catastrófico, no es la caída pública. Son los hábitos silenciosos que repites todos los días sin darte cuenta. Es abrir la boca cuando deberías escuchar, es explicar cuando nadie preguntó, es defender tu posición cuando la mejor estrategia sería el silencio. Son esos pequeños actos repetidos 1000 veces los que construyen o destruyen tu reputación, tu influencia y tu poder personal. Déjame hablarte de algo que viví de primera mano al comienzo de mi carrera. Cuando empecé a hablar en público, cometí el error que cometen casi todos. Pensaba que mi trabajo era impresionar a la audiencia con la cantidad de información que podía entregar. Hablaba rápido, llenaba cada segundo de silencio, acumulaba dato sobre dato, concepto sobre concepto, y al final del evento la gente aplaudía cortésmente y se iba. Sin transformación real, sin cambio verdadero, sin impacto profundo. Porque yo estaba tan concentrado en hablar, que había olvidado por completo la única razón por la que alguien debe hablar, conectar con la otra persona a un nivel que mueva algo dentro de ella. Fue entonces cuando un mentor me dijo algo que cambió mi vida profesional para siempre. Me dijo, Brian, los grandes comunicadores no son los que más hablan, son los que más escuchan, los que más piensan antes de hablar, y los que cuando hablan dicen exactamente lo que la otra persona necesita escuchar en ese momento preciso. Y desde ese día, dejé de medir mi efectividad por la cantidad de palabras que pronunciaba, empecé a medirla por el impacto que producía cada palabra que elegía. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer juntos hoy. Vamos a rediseñar tu relación con la palabra.
Vamos a reconstruir tu comunicación desde sus fundamentos. Vamos a darte herramientas concretas, estrategias probadas, principios que puedes aplicar desde hoy mismo en cada conversación, en cada reunión, en cada negociación, en cada relación que importa en tu vida, pero antes de llegar a las estrategias, necesito que entiendas el fundamento. Necesito que entiendas por qué los seres humanos hablamos de más, porque si no entiendes la causa, ninguna técnica funcionará a largo plazo. Las técnicas sin comprensión son como vendas sobre heridas profundas. Alivian el síntoma por un momento, pero no curan el problema. ¿Por qué hablamos de más? Hay 3 razones fundamentales, y quiero que las escuches con atención porque probablemente te vas a reconocer en al menos una de ellas. La primera razón es el miedo al silencio, el miedo a ser malinterpretado, el miedo a que si no explicas suficiente, la otra persona llegará a conclusiones equivocadas sobre ti. Y ese miedo te lleva a sobreexplicar, a justificar, a añadir capa sobre capa de palabras innecesarias que en lugar de clarificar, confunden, porque cuando hablas desde el miedo, la otra persona lo siente. No necesariamente puede identificarlo, pero lo siente. Y cuando lo siente, pierde confianza en lo que dices, porque percibe que detrás de tus palabras hay inseguridad, y la inseguridad no convence a nadie. La segunda razón es la necesidad de aprobación. Hay personas que hablan de más porque en el fondo están buscando validación. Cada palabra adicional es un intento de que la otra persona asienta, sonría, apruebe. Y cuando esa aprobación no llega con rapidez suficiente, añaden más palabras, más argumentos, más ejemplos, más razones. Construyen una torre de palabras esperando que en algún punto la otra persona diga, sí, tienes razón, eres brillante, te escucho. Pero eso nunca ocurre, porque nadie puede ser convencido por alguien que tiene demasiada necesidad de convencer. La necesidad de aprobación repele exactamente la aprobación que buscas. La tercera razón es la falta de claridad interna. Cuando no tienes claridad sobre lo que quieres comunicar, cuando no has pensado con suficiente profundidad en tu mensaje antes de expresarlo, hablas de más porque estás pensando en voz alta, buscando tu propio argumento mientras hablas. Y la otra persona lo ve. Ve el proceso desordenado. Ve la falta de preparación, y concluye, justa o injustamente, que si no tienes claridad sobre lo que dices, tampoco tienes claridad sobre lo que haces, sobre quién eres, sobre qué vales. Pregúntate ahora mismo, ¿cuál de estas 3 razones resuena más contigo? ¿Hablas de más por miedo? ¿Por necesidad de aprobación? ¿Por falta de claridad interna? No hay respuesta incorrecta. Pero hay una respuesta honesta, y esa honestidad es el primer paso hacia el cambio real. Ahora quiero llevarte al segundo nivel de comprensión, porque esto se profundiza, porque no es suficiente con identificar por qué hablas de más. Necesitas entender qué te cuesta cuando lo haces. Y el costo no es pequeño, el costo es inmenso, el costo es acumulativo, y el costo no lo pagas de golpe. Lo pagas en cuotas silenciosas durante años. ¿Cuántos años de tu vida has perdido repitiendo un hábito que te roba energía, credibilidad y oportunidades? Piénsalo concretamente, no en abstracto. Piensa en las negociaciones que perdiste porque hablaste demasiado y revelaste más información de la necesaria. Piensa en las relaciones que se enfriaron porque tu necesidad de tener siempre la última palabra creó distancia en lugar de conexión. Piensa en las personas que dejaron de consultarte, de respetarte, de valorarte, porque percibieron que no podías controlar lo que salía de tu boca. Y piensa en cómo todo eso, suma a suma, conversación tras conversación, año tras año, ha contribuido a esa sensación que tienes, esa sensación que tal vez no puedes nombrar con exactitud pero que está ahí, de que algo no está funcionando como debería, de que tienes más potencial del que el mundo está viendo, de que tu influencia real debería ser mayor de la que estás ejerciendo. Esa sensación no miente. Esa sensación es tu inteligencia interior diciéndote que hay una brecha entre quién eres y quién podrías ser. Y esa brecha, en gran parte, se cierra aprendiendo a usar tu voz con precisión quirúrgica. Porque escucha lo que te digo, la comunicación no es un talento. La comunicación es una habilidad. Y como toda habilidad se puede aprender, se puede practicar, se puede dominar, no importa cuántos años has pasado comunicando de manera ineficiente. No importa cuántos hábitos verbales tienes arraigados desde la infancia. No importa si eres introvertido o extrovertido, si vienes de una familia donde todos hablaban al mismo tiempo o de una familia donde el silencio era la norma, lo que importa es lo que decides aprender y aplicar a partir de hoy. No confundas comodidad con progreso. La comodidad te estanca. El progreso exige disciplina.
Y la disciplina comunicativa, la disciplina de pensar antes de hablar, de elegir tus palabras con intención, de usar el silencio como herramienta de poder, es una de las formas más subestimadas y más poderosas de disciplina personal. Déjame hablarte ahora de uno de los principios fundamentales de la comunicación estratégica, un principio que los grandes líderes, los grandes negociadores, los grandes comunicadores de la historia han aplicado consistentemente, y que la mayoría de las personas nunca aprenden porque nadie se los enseña de manera directa. Ese principio se llama el principio del peso de las palabras. Cada palabra que pronuncias tiene un peso. Ese peso es la combinación de su contenido, su momento y su tono. Y cuando una palabra tiene el contenido correcto, se pronuncia en el momento correcto y con el tono correcto, su impacto es exponencialmente mayor que 10 palabras dichas sin esa alineación. Es como la diferencia entre un láser y una bombilla. La bombilla emite luz en todas direcciones y la esparce por toda la habitación. El láser concentra exactamente la misma energía en un punto preciso y puede cortar acero. No es cuestión de cuánta energía tienes. Es cuestión de cómo la concentras. Tu voz puede ser una bombilla o puede ser un láser, pero para convertirla en un láser necesitas dominar 3 cosas: el contenido, el momento y el tono. Vamos a explorar cada una. El contenido de lo que dices no comienza cuando abres la boca. El contenido comienza mucho antes. Comienza cuando decides qué quieres lograr con esa conversación. ¿Cuántas veces entras en una conversación importante sin saber exactamente qué resultado buscas? ¿Cuántas veces hablas antes de haber pensado con claridad en el objetivo de esa comunicación? Las personas que convencen más, las personas que mueven a otras a la acción, siempre saben con precisión qué quieren lograr antes de pronunciar la primera palabra. Tienen claridad sobre su objetivo, y esa claridad guía cada frase, cada pausa, cada elección de vocabulario. Antes de tu próxima conversación importante, hazte esta pregunta: ¿cuál es el resultado específico que quiero de esta interacción? No en términos vagos, con precisión. No quiero que me escuchen, sino que quiero que tomen una decisión concreta. No quiero mejorar la relación, sino que quiero que la otra persona se sienta comprendida en este punto específico. Cuando tienes esa claridad, las palabras innecesarias desaparecen solas, porque tienes un filtro. Ese filtro es tu objetivo. Y cualquier palabra que no sirva a ese objetivo simplemente no sale. El momento es la segunda dimensión del peso de las palabras. Y esta es la dimensión que más se subestima. El momento no solo significa cuando hablas en términos de tiempo. El momento significa cuando hablas en términos del estado emocional de la otra persona. Los grandes comunicadores son extraordinariamente hábiles para leer el estado emocional de quien tienen enfrente. Saben cuándo la otra persona está abierta a recibir información, cuándo está cerrada por el miedo o la defensividad, cuándo necesita ser escuchada antes de poder escuchar, cuándo el silencio es más poderoso que cualquier argumento. Hay un concepto en psicología que se llama la ventana de apertura. Es el momento en que la mente de otra persona está genuinamente receptiva a lo que dices. Esa ventana puede durar segundos o minutos, pero siempre es finita. Y la mayoría de las personas la pierden porque siguen hablando mucho más allá de ese momento de receptividad máxima. Aprende a detectar esa ventana. Aprende a entregar tu mensaje más importante exactamente en ese momento. Y aprende a detenerte cuando la ventana empieza a cerrarse, aunque tengas más cosas que decir. El tono es la tercera dimensión. Y el tono es quizás la más poderosa de todas porque el tono comunica cosas que las palabras no pueden. El tono comunica seguridad o inseguridad. Comunica convicción o duda. Comunica respeto o condescendencia. Comunica presencia o dispersión. Y lo más fascinante del tono es que la otra persona responde al tono a nivel casi instintivo, antes de haber procesado conscientemente el contenido de lo que dijiste. Hay investigaciones extensas en neurociencia y psicología que demuestran que el cerebro humano procesa el tono de voz de manera más rápida y más profunda que las palabras mismas. Esto significa que antes de que la otra persona haya entendido conscientemente lo que dijiste, ya tiene una respuesta emocional a cómo lo dijiste. Y esa respuesta emocional determina en gran medida si estará abierta o cerrada a tu mensaje. Un tono sereno, firme y calmado comunica poder. Comunica que no necesitas gritar porque lo que tienes para decir tiene suficiente fuerza propia. Un tono inseguro, apurado o defensivo comunica exactamente lo contrario, sin importar cuán brillante sea el contenido de tus palabras. Por eso los grandes líderes hablan despacio. Por eso los grandes negociadores hacen pausas largas antes de responder.
Por eso los grandes maestros, los grandes comunicadores, los grandes convencedores de la historia usaban el silencio como instrumento de poder antes y después de sus palabras más importantes. Y hablando de silencio, quiero dedicar un tiempo considerable a este concepto porque es fundamental y porque es el más contraintuitivo de todo lo que vamos a ver hoy. El silencio da miedo. El silencio incomoda. Para la mayoría de las personas, el silencio en una conversación se siente como un vacío que hay que llenar urgentemente. Y esa urgencia los lleva a decir cosas que no debían decir, a revelar información que debían guardar, a comprometerse con posiciones que no querían tomar, solo para llenar ese silencio que les resulta insoportable. Pero el silencio estratégico es una de las herramientas más poderosas en el arsenal de cualquier comunicador de alto nivel. El silencio tiene múltiples funciones. El silencio después de una pregunta da tiempo a la otra persona para pensar, y la persona que piensa más profundamente responde con mayor honestidad y apertura. El silencio después de una afirmación importante le da tiempo a esa afirmación para aterrizar, para hacer efecto, para crear el impacto que merece antes de que sea cubierta por más palabras. El silencio en medio de una negociación comunica confianza y no urgencia, lo cual pone el poder inmediatamente de tu lado. El silencio después de una provocación o un ataque comunica control emocional y madurez, lo cual eleva inmediatamente tu estatura en los ojos de la otra persona. Piensa en los grandes líderes que has admirado en tu vida. Los verdaderos líderes, no los que gritan más fuerte, sino los que mueven a las personas con mayor efectividad. ¿Cómo hablan? Hablan con calma. Hablan con pausas. Hablan con la certeza de quien no necesita competir por atención porque saben que cuando hablan, merece la pena escuchar. Y esa certeza no es arrogancia. Es el resultado de años de disciplina, de pensamiento, de preparación, de autoconocimiento. Déjame hablarte ahora de un concepto que considero uno de los más importantes en todo el campo del desarrollo personal y la comunicación, un concepto que conecta todo lo que hemos estado hablando y que va a darte una perspectiva completamente nueva sobre por qué dices lo que dices y cómo puedes cambiarlo. Ese concepto es el de la identidad comunicativa. Tu identidad comunicativa es la imagen que el mundo tiene de ti, basada exclusivamente en cómo te expresas, no en tus intenciones, no en tus valores internos, no en tu inteligencia real, en cómo te expresas. Y el problema es que la mayoría de las personas hay una brecha enorme entre quienes creen que son y quienes parecen ser a través de su comunicación. Creen que son seguros, pero hablan con inseguridad. Creen que son líderes, pero se expresan como si necesitaran permiso para opinar. Creen que son claros, pero sus mensajes son confusos y circulares. ¿Cuántas oportunidades han pasado frente a ti, solo porque la brecha entre quien eres internamente y quien proyectas externamente a través de tu comunicación fue demasiado grande? ¿Cuántas veces alguien con menos talento pero con mayor claridad comunicativa obtuvo el puesto, el cliente, el respeto o la relación que tú merecías más? No es justo. Tienes razón. Pero es real. Y la realidad no se cambia quejándose de su injusticia. La realidad se cambia desarrollando las habilidades que te ponen en posición de ganar. Tu identidad comunicativa se construye en 4 dimensiones: lo que dices, lo que no dices, cómo lo dices y cuándo lo dices. Y en este momento, las 4 dimensiones están operando en tu vida, estén o no bajo tu control consciente. La pregunta no es si tu identidad comunicativa está operando. La pregunta es si la estás diseñando tú, o si simplemente está ocurriendo sin dirección, sin intención, sin estrategia. Y para diseñar tu identidad comunicativa conscientemente, necesitas comenzar con una pregunta profunda: ¿quién quiero ser en una conversación? No qué quiero decir, sino quién quiero ser. Porque cuando defines quién quieres ser, la manera de decir las cosas emerge naturalmente de esa identidad. El líder sereno y firme no necesita un manual de frases para sonar sereno y firme. El escucha empático y estratégico no necesita un guión para crear conexión profunda. La identidad precede a la comunicación. Y cuando la identidad es clara y fuerte, la comunicación se alinea con ella de manera natural. Pero construir esa identidad requiere trabajo, requiere autoconocimiento, requiere la valentía de mirarte honestamente y ver no solo quién eres, sino quién has permitido que te conviertas a través de hábitos comunicativos que adoptaste sin elegirlos conscientemente. Porque la mayoría de los hábitos comunicativos que tienes hoy no los elegiste, los absorbiste, los copiaste. Los adoptaste como mecanismos de defensa en situaciones difíciles de tu pasado, y luego los mantuviste mucho más allá de las situaciones que los originaron. Quizás aprendiste a hablar de más porque de niño, en tu familia, si no insistías, no eras escuchado.
Quizás aprendiste a llenar el silencio porque en tu hogar el silencio significaba tensión, conflicto o rechazo. Quizás aprendiste a sobreexplicar porque en algún momento de tu vida sentiste que si no justificabas cada decisión, serías juzgado, criticado o abandonado. Esos aprendizajes tuvieron sentido en el contexto en que ocurrieron, pero ya no estás en ese contexto, y sin embargo, los patrones permanecen. El trabajo del desarrollo personal no es olvidar de dónde vienes, es comprender de dónde vienes para poder elegir conscientemente a dónde vas. Es reconocer los patrones que adoptaste para sobrevivir y decidir cuáles quieres conservar porque te sirven y cuáles necesitas transformar porque ya no te representan. Eso requiere disciplina, requiere honestidad, requiere lo que yo llamo el valor de la autoconfrontación, que es la disposición a mirarte directamente a los ojos en el espejo interior y decir, este hábito ya no me sirve y a partir de hoy lo voy a cambiar. Ahora bien, llegados a este punto, quiero darte algo concreto. Quiero darte las estrategias, los pasos, las herramientas, porque la comprensión sin acción es entretenimiento, no transformación. Y yo no estoy aquí para entretenerte. Estoy aquí para transformarte. Si estás dispuesto a ser transformado. La primera estrategia que quiero darte es lo que yo llamo la pausa de los 3 segundos. Antes de responder en cualquier conversación de importancia, especialmente en situaciones de tensión, negociación o conflicto, entrena tu mente para hacer una pausa de 3 segundos. Solo 3 segundos. Cuenta internamente. 1, 2, 3, y luego habla. Parece simple. Parece casi demasiado simple para ser realmente efectivo. Pero te aseguro que si aplicas este principio de manera consistente durante los próximos 30 días, la diferencia en la calidad de tus respuestas y en la percepción que los demás tienen de ti será transformadora. Porque esos 3 segundos cambian completamente la naturaleza de tu respuesta. En lugar de reaccionar desde el impulso, respondes desde la elección. En lugar de hablar desde la emoción no procesada, hablas desde la claridad. En lugar de llenar el silencio con cualquier cosa, llenas el silencio con intención. Y hay un beneficio adicional que la mayoría de las personas no anticipan. Cuando consistentemente haces esta pausa antes de responder, las personas comienzan a percibir que lo que dices tiene peso, que has pensado antes de hablar. Y esa percepción eleva tu estatura de manera inmediata y sostenida. Las personas empiezan a escucharte con mayor atención porque han aprendido que cuando hablas, lo que dices importa. No has cambiado el contenido de lo que dices. Has cambiado el ritual que precede a cada respuesta. Y ese ritual comunica valor antes de que digas una sola palabra. La segunda estrategia se llama la pregunta antes de la respuesta. Y esta estrategia es tan poderosa que si fuera la única cosa que aprendieras hoy, ya habría valido la pena cada minuto de este video. La mayoría de las personas, cuando alguien les dice algo, inmediatamente buscan cómo responder. Su mente se activa buscando el argumento, el contraargumento, la experiencia personal que valida o contradice lo que acaban de escuchar. Están tan ocupados buscando qué decir que en realidad no escuchan lo que les están diciendo. Los grandes comunicadores hacen lo opuesto. Cuando alguien les dice algo, su primera respuesta no es interna sino hacia afuera. Hacen una pregunta. No cualquier pregunta. Una pregunta que profundiza, que abre, que muestra genuino interés en entender más. Una pregunta como, ¿puedes contarme más sobre eso? O, ¿qué te llevó a pensar de esa manera? O simplemente, ¿qué quieres decir exactamente con eso? Y aquí está el poder de esta técnica. Cuando haces una pregunta profunda antes de responder, ocurren 3 cosas simultáneamente. Primero, la otra persona se siente genuinamente escuchada y valorada, lo cual crea conexión emocional y apertura. Segundo, obtienes información más completa antes de responder, lo cual hace que tu respuesta sea más precisa y más relevante. Y tercero, comunicas confianza y seguridad, porque solo las personas que están cómodas con ellas mismas pueden darse el lujo de hacer preguntas en lugar de respuestas inmediatas. La inseguridad siempre quiere hablar primero, la seguridad puede escuchar primero. ¿Quién quieres ser tú en cada conversación? La tercera estrategia es la que llamo la economía verbal. La economía verbal es el arte de decir más con menos palabras. Es el principio de que cada palabra en una comunicación efectiva debe ganar su lugar. Si una palabra no añade claridad, impacto o conexión emocional, no debe estar ahí. Para desarrollar la economía verbal, necesitas practicar lo que yo llamo la destilación del mensaje. Antes de comunicar algo importante, hazte estas preguntas. Si solo tuviera una frase para comunicar este mensaje, ¿cuál sería? Si tuviera que reducir mi argumento a 3 puntos esenciales,
¿Cuáles serían? ¿Cuál es el núcleo de lo que quiero que la otra persona recuerde de esta conversación dentro de una semana? Cuando puedes responder esas preguntas con claridad, tienes tu mensaje destilado. Y ese mensaje destilado es incomparablemente más poderoso que el mensaje original lleno de palabras de relleno y digresiones innecesarias. Los grandes escritores lo saben. Los grandes oradores lo saben. Las frases que perduran, las frases que mueven a la acción, las frases que se quedan grabadas en la memoria de las personas, son frases cortas, claras y cargadas de significado. No son párrafos interminables. Son frases precisas que llegan directamente al núcleo emocional e intelectual de quien las escucha. Practica la economía verbal en todas tus conversaciones. Empieza hoy mismo. En tu próxima conversación, desafíate a decir lo que normalmente dices en 10 oraciones, en 5, luego en 3. No para ser brusco ni frío, sino para ser preciso y poderoso. Y observa cómo cambia la atención que recibes, cómo cambia la percepción que los demás tienen de tu inteligencia y tu claridad. La cuarta estrategia es el arte de escuchar para comprender, no para responder. Esta distinción es fundamental, y te pido que la memorices. Escuchar para comprender versus escuchar para responder son dos actividades completamente diferentes que producen resultados completamente diferentes. Cuando escuchas para responder, tu mente está parcialmente ausente de lo que la otra persona dice porque está ocupada construyendo tu próxima intervención. Eso hace que pierdas información valiosa, que malinterpretes el mensaje real detrás de las palabras, y que respondas a lo que crees que te dijeron, en lugar de a lo que realmente te dijeron. Cuando escuchas para comprender, tu mente está completamente presente en las palabras de la otra persona, en su tono, en lo que no dice, en las emociones que subyacen a sus palabras, en el contexto más profundo de lo que está comunicando. Y esa comprensión completa te permite responder de una manera que la otra persona siente que has entendido no solo sus palabras, sino su intención, su necesidad, su preocupación real. Hay una frase que repito constantemente en mis seminarios y que quiero que te quede grabada. Las personas no te recuerdan por lo que les dijiste. Te recuerdan por cómo las hiciste sentir cuando hablaste con ellas. Y la manera más poderosa de hacer que alguien se sienta valorado y comprendido es escucharlos de manera completa, sin interrupciones, sin juicios, sin prisas por responder. Cuando alguien se siente genuinamente escuchado por ti, algo profundo ocurre en su interior. Su resistencia baja, su apertura sube, y en ese estado de apertura, tu influencia sobre esa persona es máxima. No porque hayas manipulado nada, sino porque has creado el ambiente emocional en que la conexión real y la persuasión genuina son posibles. Quiero hablarte ahora de algo que va al corazón de por qué algunas personas convencen y otras no, independientemente de cuán inteligentes sean o cuánta información tengan. Quiero hablarte del principio de la conexión emocional como fundamento de toda influencia real. Los seres humanos tomamos decisiones emocionalmente y las justificamos racionalmente. Esta es una de las verdades más consistentemente demostradas en toda la psicología del comportamiento. No importa cuán lógico seas. No importa cuán sólido sea tu argumento. Si no has creado una conexión emocional con la persona a la que quieres convencer, tus argumentos lógicos serán procesados y luego descartados sin que la persona pueda explicar exactamente por qué no te creyó. Porque la lógica convence a la mente. La emoción mueve a la acción. Y si quieres que las personas actúen, que tomen decisiones, que cambien comportamientos, que te sigan, que confíen en ti, necesitas primero llegar a su dimensión emocional y luego, desde ahí, presentar tu argumento lógico. ¿Cómo se crea conexión emocional? No con declaraciones grandiosas. No con manipulación emocional. Se crea a través de 4 elementos que puedes practicar en cualquier conversación: la empatía genuina, la vulnerabilidad apropiada, el reconocimiento y la resonancia de valores compartidos. La empatía genuina no es decirle a alguien que entiendes cómo se siente. La empatía genuina es hacer que la otra persona sienta que ha sido comprendida, y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Decir entiendo cómo te sientes sin que la persona lo sienta es un gesto vacío que puede incluso generar rechazo. Pero cuando la otra persona siente visceralmente que has comprendido su situación, su perspectiva y su estado emocional, la conexión que se crea es profunda e inmediata. Para crear empatía genuina, necesitas validar antes de argumentar. Necesitas reconocer el punto de vista de la otra persona antes de presentar el tuyo. Necesitas mostrar que has entendido por qué ven las cosas como las ven, aunque no estés de acuerdo, antes de ofrecerles una perspectiva diferente. Ese reconocimiento previo baja las defensas.
Abre la mente y crea el espacio para que tu argumento sea realmente escuchado. La vulnerabilidad apropiada es el segundo elemento, y es el más sorprendente para muchas personas porque van en contra de un mito muy arraigado sobre el poder y la influencia. Ese mito dice que para ser percibido como fuerte, competente y convincente, debes mostrarte siempre seguro, siempre competente, siempre con las respuestas correctas. Que admitir dudas, errores o limitaciones te hace ver débil, pero la realidad es exactamente la opuesta. Las personas que admiten sus limitaciones de manera apropiada, que reconocen sus errores con honestidad, que comparten algo de su propio camino de aprendizaje y dificultad, crean una confianza que ninguna imagen de perfección puede igualar. Porque la perfección desconecta, la humanidad conecta, y la vulnerabilidad apropiada, usada con discernimiento, es una de las herramientas de conexión más poderosas que existen. Cuando compartes algo personal que muestra que también has enfrentado dudas, dificultades o fracasos, la otra persona deja de verte como alguien que les habla desde arriba y empieza a verte como alguien que camina junto a ellos. Y desde esa posición de igualdad humana, tu capacidad de influir y motivar se multiplica de manera extraordinaria. El reconocimiento es el tercer elemento, y es tan simple que su simpleza nos hace subestimarlo. Reconocer significa ver a la persona, no solo sus argumentos, no solo su posición, sino su persona, sus esfuerzos, sus contribuciones, lo que aportan, lo que son más allá de esta conversación específica. Un reconocimiento genuino y específico puede transformar completamente la dinámica de una interacción en segundos. La diferencia entre el reconocimiento genuino y el halago vacío es la especificidad. El halago vacío dice, eres muy inteligente. El reconocimiento genuino dice, la manera en que abordaste ese problema la semana pasada demostró un nivel de pensamiento estratégico que realmente me impresionó. El halago vacío puede sonar manipulador. El reconocimiento específico es una comunicación de verdad observada, y como tal, crea una conexión real e inmediata. El cuarto elemento es la resonancia de valores compartidos. Las personas se conectan profundamente con quienes comparten sus valores fundamentales, no sus opiniones, no sus preferencias, sino sus valores. Y los valores más universales, los que más profundamente conectan, son cosas como la integridad, el crecimiento, la familia, la libertad, el respeto, la contribución. Cuando en tu comunicación conectas conscientemente con los valores que sabes que son fundamentales para la otra persona, creas un puente de identificación que va mucho más allá de la lógica argumentativa. Ahora quiero llevarte a un nivel aún más profundo, porque lo que hemos visto hasta ahora son estrategias de superficie comparadas con lo que voy a compartirte en los próximos minutos. Quiero hablarte del autocontrol como la base de toda comunicación poderosa, porque sin autocontrol, ninguna estrategia funciona de manera consistente. Con autocontrol, hasta las técnicas más simples producen resultados extraordinarios. El autocontrol en la comunicación no significa reprimir lo que sientes. Significa elegir cuándo, cómo y cuánto de lo que sientes expresas, en función del resultado que buscas. Es la diferencia entre ser gobernado por tus emociones y gobernar tus emociones. Y aquí quiero hacer una distinción crucial, que creo que va a cambiar la forma en que piensas sobre el deseo, sobre la emoción y sobre la disciplina. Existe una diferencia fundamental entre el deseo que te impulsa y el deseo que te destruye, entre la emoción que te conecta y la emoción que te aísla, entre el impulso que te hace crecer y el impulso que te hace regresar. El deseo de ser escuchado, de ser comprendido, de ser respetado, es un deseo legítimo y poderoso. Cuando ese deseo te impulsa a desarrollar tus habilidades comunicativas, a convertirte en mejor oyente, a aprender a expresarte con mayor claridad y poder, es un deseo sano que produce crecimiento. Pero cuando ese mismo deseo se convierte en necesidad desesperada de aprobación, en urgencia de tener siempre la última palabra, en incapacidad de tolerar el desacuerdo o el silencio, se convierte en una fuerza destructiva que te sabotea en exactamente los momentos en que más necesitas ser efectivo. El trabajo de la madurez emocional, el trabajo del verdadero desarrollo personal, no es matar el deseo, es comprender el deseo. Es reconocer qué está buscando en el fondo, qué necesidad más profunda está intentando satisfacer, y encontrar maneras de satisfacer esa necesidad que te fortalezcan en lugar de debilitarte. El deseo de ser escuchado, la manera de satisfacer lo que te debilita es hablar más. La manera de satisfacer lo que te fortalece es convertirte en alguien cuyas palabras merecen ser escuchadas porque son pocas, precisas y poderosas. ¿Ves la diferencia? No suprimimos el deseo, lo redirigimos hacia una estrategia más efectiva para su propia satisfacción.
Reflexiona ahora. ¿Qué deseo está impulsando tus patrones comunicativos actuales? ¿Qué necesidad más profunda están intentando satisfacer? Y, ¿hay una forma más efectiva, más poderosa, más estratégica de satisfacer esa necesidad que la que estás usando actualmente? Esas preguntas son las que separan a las personas que cambian de manera superficial y temporal de las personas que transforman su comunicación de manera profunda y permanente. Porque el cambio superficial modifica el comportamiento. El cambio profundo transforma la comprensión, y cuando la comprensión cambia, el comportamiento cambia de manera natural, fluida y sostenida. Quiero hablarte ahora de una dimensión adicional que es especialmente relevante para quienes están en posiciones de liderazgo o que aspiran a serlo, la comunicación en situaciones de alta presión. Porque es relativamente sencillo comunicar con claridad, calma y estrategia cuando todo va bien. El verdadero test de tu madurez comunicativa ocurre cuando estás bajo presión, cuando te atacan, cuando te provocan, cuando alguien dice algo diseñado para desestabilizarte, cuando el silencio de la otra persona empieza a incomodarte, cuando el tiempo se acaba y la tensión sube. ¿Cómo se comunica con poder bajo presión? Con 3 principios que quiero que graben en su mente. El primero, la respuesta más poderosa a un ataque verbal raramente es un contraataque inmediato. Las personas que responden inmediatamente a un ataque, con otro ataque, están operando desde el instinto de supervivencia, no desde la inteligencia estratégica. Y el instinto de supervivencia, aunque útil en situaciones de peligro físico real, es completamente contraproducente en la mayoría de las interacciones humanas modernas. Cuando alguien te ataca verbalmente y tú haces una pausa, los miras con calma y respondes con serenidad y precisión en lugar de agitación y urgencia, el efecto psicológico sobre ellos y sobre todos los presentes es profundo. Tu calma frente a su agitación los hace ver pequeños. Tu serenidad frente a su urgencia te hace ver grande. Y esa diferencia de estatura, creada no por tus palabras sino por tu presencia, determina quién gana esa interacción antes de que digas una sola palabra de respuesta. El segundo principio bajo presión: cuando no sabes qué decir, di menos. El error más común bajo presión es el de llenar el vacío con palabras impulsivas que luego son difíciles de retirar. Cuando estás bajo presión y no tienes claridad sobre cuál es la mejor respuesta, el silencio o una respuesta mínima y reflexiva es incomparablemente mejor que cualquier respuesta impulsiva, aunque sea más elaborada. Decir, necesito pensar en esto antes de responderte requiere más valentía de lo que parece, pero comunica más inteligencia y más respeto que cualquier respuesta apresurada. El tercer principio: en situaciones de alta tensión, siempre enfócate en el objetivo, no en el ego. El ego quiere ganar la discusión, el estratega quiere lograr el objetivo. Y frecuentemente, ganar la discusión requiere exactamente el opuesto de lo que requiere lograr el objetivo. Cuando puedes mantener tu atención en el resultado que buscas en lugar de en la necesidad de demostrar que tienes razón, tu capacidad de comunicar de manera efectiva bajo presión aumenta de manera dramática. Porque ya no estás reaccionando a la dinámica emocional de la situación, estás guiando la situación hacia el resultado que buscas. Pregúntate, ¿cuántas veces has ganado una discusión y perdido el objetivo? ¿Cuántas veces has demostrado que tenías razón y destruido una relación? ¿Cuántas veces ha ganado tu ego y ha perdido tu propósito? Esas son preguntas que duelen, pero que también liberan. Porque cuando ves con claridad el costo de ese patrón, el deseo de cambiarlo se vuelve genuino y profundo. Ahora quiero llevarte a una reflexión que considero esencial, una reflexión sobre el enfoque y cómo se relaciona con la comunicación. Porque el enfoque no solo determina lo que haces, también determina lo que dices. Las personas que tienen un propósito claro, una dirección definida, una misión que trasciende el momento presente, se comunican de manera diferente a las personas que van por la vida sin esa claridad. Y esa diferencia es perceptible inmediatamente. Cuando tienes enfoque, tus palabras tienen dirección. No merodean, no divagan. Van directamente al punto porque tú sabes a dónde quieres llegar. Cuando no tienes enfoque, tus palabras reflejan esa falta de dirección. Dan vueltas. Se repiten. Se contradicen. Y la persona que te escucha, aunque no pueda articular exactamente por qué, siente que falta algo fundamental. Siente que estás perdido, aunque tú estés hablando con aparente confianza. El enfoque comunicativo nace del enfoque vital. Y el enfoque vital nace de la claridad de propósito. Por eso, una de las inversiones más importantes que puedes hacer en tu comunicación no es estudiar técnicas de oratoria, ni vocabulario, ni lenguaje corporal, aunque todo eso tiene valor.
Es clarificar tu propósito. Es saber con precisión qué quieres construir en los próximos años de tu vida, qué legado quieres dejar, qué contribución quieres hacer, qué persona quieres haber sido cuando todo esto termine. Cuando tienes esa claridad, hablas desde un lugar profundo y sólido que ninguna técnica de comunicación puede fabricar artificialmente. Hablas con la autoridad de alguien que sabe a dónde va. Y esa autoridad, esa presencia, esa convicción, es la base de toda influencia real y duradera. Quiero compartir contigo ahora un ejercicio que he recomendado a miles de personas a lo largo de mis 4 décadas de trabajo en este campo y que produce resultados consistentes y poderosos. Lo llamo el diario de la comunicación. Durante los próximos 30 días, al final de cada día, escribe durante 10 minutos sobre 3 aspectos de tu comunicación de ese día. Primero, ¿en qué momento del día hablaste de más? ¿Qué te llevó a hacerlo? ¿Cuál fue el resultado? Segundo, ¿en qué momento del día escuchaste de verdad? ¿Cómo cambió eso la dinámica de la conversación? ¿Qué aprendiste de esa experiencia de escucha profunda? Tercero, si pudieras volver a tener la conversación más desafiante del día, ¿qué dirías de manera diferente? ¿Qué no dirías? ¿Qué preguntarías? Este ejercicio hace varias cosas simultáneamente. Te hace consciente de tus patrones comunicativos de manera consistente y estructurada. Te da información específica sobre dónde están tus áreas de mayor oportunidad. Y te entrena en el hábito de la reflexión comunicativa, que es el hábito que distingue a los comunicadores que siguen creciendo de los que se quedan estancados en sus patrones iniciales. 30 días de este ejercicio. Sin excusas, sin días de descanso. 30 días de honestidad comunicativa contigo mismo. Y al final de esos 30 días, no reconocerás tu forma de relacionarte con las personas. No porque hayas cambiado quién eres, sino porque habrás aprendido a expresar quién eres de una manera incomparablemente más efectiva, más estratégica y más poderosa. Quiero hablarte ahora de algo que puede parecer paradójico pero que es profundamente verdadero. Hablar menos fortalece tus relaciones. Muchas personas creen que la cercanía en las relaciones se construye hablando mucho, compartiendo mucho, estando siempre disponibles para llenar cada silencio con conversación. Y aunque la comunicación abierta es esencial en cualquier relación sana, hay una diferencia crucial entre la comunicación abierta y la comunicación compulsiva. La comunicación compulsiva, la necesidad de llenar cada momento de una relación con palabras, puede en realidad crear distancia en lugar de cercanía. Porque cuando hablas todo el tiempo, la otra persona nunca tiene la oportunidad de extrañarte, nunca experimenta el espacio que hace que tus palabras sean valiosas porque son esperadas. Nunca puede desarrollar su propia narrativa en la relación porque tú ya la estás contando toda. Las relaciones más profundas, las que perduran, las que crecen con el tiempo, tienen una característica común: saben convivir con el silencio. Saben que no todas las emociones necesitan ser verbalizadas en el momento en que se sienten. Saben que a veces, estar presentes en silencio junto a la otra persona es más conectante que cualquier cantidad de palabras. Y saben que las palabras que se dicen después de ese silencio compartido tienen un peso y una profundidad que las palabras apresuradas nunca pueden alcanzar. Hablar menos en tus relaciones no significa comunicarte menos, significa comunicarte mejor. Significa que cuando hablas, la otra persona sabe que lo que dices importa, que has pensado en ello, que viene de un lugar genuino y reflexivo. Significa que el silencio entre ustedes no es incómodo sino cómodo, lo cual es uno de los signos más claros de una relación profunda y segura. Significa que la calidad de cada interacción es alta, y esa calidad sostenida es lo que construye las relaciones que duran toda una vida. Déjame ahora conectar todo lo que hemos estado discutiendo con el principio que da nombre a este video y que quiero que lleves contigo para siempre. Habla menos y convence más. Este principio no es una técnica, es una filosofía de vida. Es una forma de relacionarte con el mundo que reconoce que el verdadero poder personal no se mide por cuánto puedes decir, sino por cuánto impacto produce cada cosa que dices. Que la influencia real no se construye acumulando palabras, sino destilando verdades. Que la conexión genuina no nace de llenar cada silencio, sino de estar completamente presente en cada intercambio. Hablar menos requiere más trabajo que hablar mucho. Requiere pensar antes de hablar. Requiere conocerte lo suficiente como para saber qué vale la pena decir y qué no. Requiere tener la confianza suficiente para no necesitar llenar cada momento con tu voz. Requiere la madurez emocional para tolerar el silencio, la incomodidad y el desacuerdo sin reaccionar impulsivamente. Y por eso mismo, porque es más difícil, es también infinitamente más poderoso.
Porque las cosas que cuestan son las cosas que tienen valor real. Y la habilidad de comunicar con precisión, con fuerza y con impacto es una de las habilidades más valiosas que cualquier ser humano puede desarrollar en este mundo. Reflexiona ahora. ¿Quieres seguir viviendo bajo el control de un hábito silencioso que te roba influencia, conexión y oportunidades, o tomar el control de tu comunicación y de tu vida desde hoy? La respuesta a esa pregunta no la das con palabras, la das con acciones, con la primera pausa que haces antes de responder impulsivamente, con la primera pregunta que haces en lugar de la respuesta que ya tenías lista, con la primera vez que decides que el silencio estratégico es más poderoso que cualquier argumento que tenías preparado. Esas acciones pequeñas, repetidas con disciplina y conciencia, construyen una nueva identidad comunicativa. Y esa nueva identidad abre puertas que hoy están cerradas. Atrae personas que hoy se mantienen a distancia. Crea oportunidades que hoy no puedes ver porque tu comunicación actual no te permite acceder a ellas. Recuerda siempre, no son los grandes cambios dramáticos los que transforman una vida. Son los pequeños hábitos consistentes, practicados con disciplina y propósito, los que acumulan su efecto hasta producir una transformación que un día miras hacia atrás y no puedes creer lo lejos que has llegado desde donde empezaste. La disciplina de hablar menos, la disciplina de escuchar más, la disciplina de pensar antes de hablar, la disciplina de elegir conexión sobre ego, impacto sobre cantidad, presencia sobre ruido. Esa disciplina, practicada día a día, conversación a conversación, relación a relación, es la que te convierte en la persona que convence, que lidera, que inspira, que deja huella en las vidas de quienes te rodean. Y quiero cerrarte con esto, con la verdad más importante de todo lo que hemos visto hoy. El verdadero poder de la comunicación no está en tus palabras, está en quién eres cuando hablas, en la claridad de tu propósito, en la solidez de tu autoconocimiento, en la profundidad de tu escucha, en la serenidad de tu presencia, en el coraje de tu vulnerabilidad, en la firmeza de tu disciplina. Cuando esos elementos se alinean, cuando hablas desde ese lugar profundo e íntegro, no necesitas muchas palabras. Las pocas que eliges son suficientes para mover montañas, para cambiar decisiones, para transformar relaciones, para liderar con autoridad genuina, para dejar el tipo de legado que hace que las personas te recuerden no solo por lo que dijiste, sino por cómo cambiaron sus vidas después de haberte escuchado. Eso es lo que está disponible para ti. No en algún futuro lejano. Ahora mismo, si decides comenzar desde esta conversación, desde esta interacción, desde este momento, habla menos, piensa más, escucha más, conecta más y convence más. No como estrategia superficial, sino como forma de vida, como expresión de quién has decidido ser. El momento de comenzar no es mañana, no es la semana próxima, no es cuando las circunstancias sean perfectas, porque las circunstancias nunca serán perfectas. El momento es ahora, este momento, esta decisión, esta acción. Y si este video ha movido algo dentro de ti, si algo de lo que hemos explorado juntos hoy ha resonado con una verdad que llevas tiempo sintiendo pero no habías podido articular, entonces te pido que no dejes que ese movimiento se diluya en la rutina. Actúa en las próximas horas. Aplica la primera estrategia que te resonó más fuerte. Comienza el diario de comunicación esta misma noche. Haz esa pausa de 3 segundos en tu próxima conversación importante. Un paso, un compromiso, una acción. Y si quieres seguir profundizando en estas estrategias, si quieres explorar con más detalle cada uno de los principios que hemos visto hoy y otros que no hemos alcanzado a cubrir en este video, continúa viendo los siguientes videos en este canal. Porque hay mucho más que quiero compartir contigo sobre liderazgo, persuasión, autocontrol, enfoque y la construcción de una vida que valga la pena vivir con toda su intensidad y su propósito. Tu vida no es un ensayo, es la actuación real. Y tú tienes el poder, la capacidad y ahora las herramientas para hacer que cada conversación, cada relación y cada oportunidad que se cruce en tu camino sea una expresión de quién realmente eres y de la persona extraordinaria en que tienes la capacidad de convertirte. Comienza ahora, comienza hoy, comienza con la próxima palabra que eliges pronunciar o con el próximo silencio que eliges sostener. Eso es todo lo que se necesita para comenzar. Y comenzar es todo lo que se necesita para cambiar.